No, no, esto no puede estar pasando. La voz de mi esposo se quebró tanto que apenas sonaba humana. Se quedó paralizado en el umbral de nuestra sala de estar, mirando la mesa del comedor como si estuviera viendo la escena de un crimen. Su costosa maleta se le resbaló de la mano y cayó de lado sobre el suelo de madera con un sordo golpe. El monitor de bebé zumbaba suavemente a mi lado. Mi hijo dormía arriba. Y mi esposo, el hombre que había desaparecido a Europa por un mes mientras yo me recuperaba del parto, parecía haber entrado en el colapso de toda su vida. Sus ojos se movieron rápidamente por las carpetas cuidadosamente apiladas en la mesa. Extractos bancarios, avisos de hipoteca, capturas de pantalla, fotografías impresas de sus vacaciones, y justo encima de todo, había un bloc de notas amarillo con una frase escrita en tinta negra, día 30 y uno sin él. Me miró lentamente, luego a las cajas embaladas cerca de la puerta del garaje, y luego de nuevo a mí. No, susurró. Clara, por favor, dime que no es lo que creo que es. No le respondí porque la verdad era que, un mes antes, le habría rogado que se quedara. Pero la mujer que estaba frente a él ahora no era la misma chica exhausta que él había abandonado. Ni de cerca. Un mes antes, yo estaba sentada en la mesa de nuestra cocina con un pijama manchado de leche, tratando de no llorar en un tazón de avena fría mientras mi hijo recién nacido gritaba arriba. Esteban entró en la cocina vistiendo ropa de golf y un costoso perfume. Ese detalle todavía me molestaba, no por el perfume en sí, sino porque yo no me había duchado en 4 días. Se sirvió café mientras yo balanceaba al bebé sobre mi hombro con una mano e intentaba comer con la otra. ¿Estás bien?, preguntó casualmente. Recuerdo haberme reído de eso, no porque fuera gracioso, sino porque honestamente no sabía cómo responder de otra manera. Tenía 29 años, un mes posparto, sangrando a través de compresas de hospital, durmiendo tal vez 2 horas seguidas, y aterrorizada cada segundo de que de alguna manera le estuviera fallando a nuestro bebé. Mientras tanto, mi esposo parecía descansado, relajado, intacto. Lo estoy intentando, dije en voz baja. Esteban se apoyó en el mostrador. He estado pensando. Esa frase sola hizo que mi estómago se apretara. Las mujeres casadas mayores de 60 probablemente entienden esto mejor que nadie. A veces sabes que tu vida está a punto de cambiar antes de que la otra persona siquiera abra la boca. Se frotó la nuca. Creo que necesito un poco de espacio. Le parpadeé. ¿Qué? Solo por un tiempo, dijo rápidamente. Me siento abrumado. El llanto del bebé, la presión, la responsabilidad, me estoy perdiendo a mí mismo. Honestamente, pensé que se refería quizás a un fin de semana fuera. Un viaje de pesca, un hotel, algo temporal y razonable. Luego dijo, los chicos se van a Europa por un mes. Grecia, Italia, España. Creo que debería ir. Por un momento, me pregunté genuinamente si el agotamiento había dañado mi oído. ¿Te vas? Susurré. No es así. Suena exactamente así. Suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Clara, todo gira en torno al bebé ahora. Lo miré con incredulidad. Nuestro bebé tiene un mes. Lo sé. Entonces, ¿por qué actúas como si te estuviera incomodando? Su mandíbula se tensó de inmediato. Esa era la señal de Esteban. Siempre que la verdad lo acorralaba, la irritación llegaba primero. Estoy tratando de ser honesto contigo, espetó. La mayoría de los hombres ni siquiera admitirían que están luchando. Miré a mi hijo. Dedos pequeños, respiraciones pequeñas, completamente dependiente de nosotros para todo. Y de repente, algo frío se movió dentro de mí. Todavía no era enojo, era miedo. Porque por primera vez me di cuenta de que podría estar más sola de lo que pensaba. 3 días después, estaba en nuestra entrada sosteniendo al bebé mientras Esteban cargaba el equipaje en un taxi. Los vecinos fingieron no mirar, pero miraron. La señora Pérez de al lado se detuvo a mitad de regar sus flores. El viejo señor García dejó de cortar el césped. Nadie dijo nada. Esteban besó rápidamente al bebé en la frente. Luego me besó a mí. Ya verás, dijo. Esto nos ayudará. Y luego se fue. Así sin más. La primera semana casi me destruye. Nadie prepara a las mujeres para la soledad posparto. Realmente no. La gente compra globos y calcetines pequeños y te felicita en los baby showers. Pero nadie explica lo que se siente al estar despierta a las 3:17 de la mañana mientras te duele el cuerpo y tu recién nacido no deja de llorar y la casa se siente tan silenciosa que casi te asusta. Dejé de reconocer el tiempo. La luz del día desapareció. La noche desapareció. Todo se convirtió en horarios de alimentación, pañales, biberones de lavandería, agotamiento. Mientras tanto, Esteban publicaba fotos de Europa, catas de vino en Italia, fiestas en barco en Grecia, bares en azoteas en Barcelona. Cada foto parecía más brillante que la anterior, y en cada imagen, él se veía más libre, más ligero, como si la paternidad hubiera sido un retraso desagradable antes de regresar a su vida real. La peor foto llegó 2 semanas después del viaje. Estaba en un yate sosteniendo champán junto a 2 mujeres en bikini mientras sus amigos reían a su alrededor. El pie de foto decía, finalmente respirando de nuevo. Me quedé mirando esa frase tanto tiempo que mi vista se nubló. Arriba, el bebé comenzó a llorar,
y recuerdo haberme sentado allí en silencio, pensando. Mientras él aprende a relajarse, yo aprendo a sobrevivir. Esa noche, alrededor de las 8, alguien llamó a mi puerta. Era la señora Pérez, de 72 años, enfermera jubilada, viuda. Sostenía una cazuela envuelta en papel de aluminio. ¿Has comido algo decente hoy?, preguntó. Rompí a llorar tan rápido que me avergonzó. Ella no actuó incómoda. No me dio lástima. Simplemente entró y tomó al bebé suavemente de mis brazos como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Ve a sentarte, dijo suavemente. Recuerdo esos días. Ese fue el comienzo. Durante las siguientes 2 semanas, la gente comenzó a aparecer silenciosamente en mi vida. El señor García cortó el césped sin que se lo pidieran. Mujeres de la iglesia dejaban comidas. La señora Pérez me enseñó a calmar los dolores de gases y a envolver al bebé correctamente. Y lentamente, mientras mi esposo bebía vino por toda Europa, extraños ayudaron a mantener unida a mi familia. Luego, una noche, alrededor de las 3 de la mañana, me senté meciendo a mi hijo en la oscuridad mientras Esteban publicaba otra foto riendo en línea. Algo dentro de mí finalmente se rompió, no ruidosamente, sino silenciosamente, por completo. Dejé de enviar mensajes de texto primero después de eso. Dejé de preguntar cuándo regresaría a casa. Dejé de fingir que esto era temporal. El siguiente domingo después de la iglesia, la señora Pérez me presentó a una abogada jubilada llamada Elena Fuentes. Elena escuchó atentamente mientras le explicaba todo. Luego me miró fijamente a los ojos y dijo: si su esposo abandonó sus responsabilidades financieras mientras usted estaba en el posparto, querida, necesita documentar cada cosa. Esa noche, después de alimentar a mi hijo, abrí un bloc de notas amarillo en la mesa de la cocina. Y en la parte superior de la página, escribí: Día 1 sin él. Lo primero que documenté fue el recibo de la compra. No porque fuera importante, sino porque era humillante. 43,18 €. Eso era todo lo que me quedaba en mi cuenta corriente personal después de pagar pañales, fórmula y la factura de la luz. Me quedé en el estacionamiento del supermercado con mi bebé dormido en el asiento trasero y lloré tan fuerte que me asusté. No un llanto ruidoso. El tipo peligroso. El tipo silencioso que te hace dar cuenta de que nadie va a rescatarte. Cuando llegué a casa, volví a abrir el bloc de notas amarillo. Día 12 sin él, escribí. Luego debajo compré fórmula con tarjeta de crédito. Ese cuaderno se convirtió lentamente en mi salvavidas. Cada llamada telefónica perdida, cada mensaje ignorado, cada retiro bancario que Esteban hizo durante su viaje de sanación por Europa. Lo documenté todo. Al principio me sentí ridícula haciéndolo, como si estuviera exagerando, como si tal vez me estuviera convirtiendo en una de esas mujeres amargadas de las que se susurra en las cenas de la iglesia, pero luego comenzaron a llegar los extractos bancarios, y de repente, documentar las cosas ya no parecía dramático. Se sentía necesario. Una tarde de martes, mi hijo finalmente se durmió después de gritar durante casi 2 horas seguidas. Lo acosté cuidadosamente en su Moisés y me senté con una taza de café recalentado y nuestra cuenta bancaria en línea abierta en mi laptop. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero en el fondo creo que ya lo sabía. Más de 7,000 € desaparecidos en menos de 3 semanas. Hoteles, restaurantes, compras de lujo, discotecas. Un solo cargo en un local nocturno fue de casi 1,100 €. Mientras tanto, el día anterior yo había pasado 20 minutos debatiendo si podía permitirme comprar fruta fresca. Me quedé sentada allí, mirando la pantalla mientras mi café se enfriaba en mis manos. Entonces me golpeó otra realidad. El pago de la hipoteca estaba atrasado. Mi estómago se encogió al instante. Volví a verificar, y otra vez. Esteban no lo había pagado antes de irse. Tampoco había presentado la documentación del seguro de nuestro hijo. Me recosté lentamente en mi silla, comprendiendo de repente algo aterrador. Mi esposo no solo se había ido emocionalmente, se había desconectado de nuestras vidas reales. Esa noche, la señora Pérez vino con sopa de pollo y me encontró sentada en la mesa de la cocina rodeada de papeleo. Se ajustó las gafas de lectura y estudió los extractos bancarios en silencio. Luego suspiró. Mi difunto esposo hizo algo similar después de Vietnam, dijo suavemente. Circunstancias diferentes, el mismo egoísmo. La miré. Te quedaste un tiempo. ¿Por qué? Me dio una pequeña sonrisa triste que las mujeres mayores parecen dominar con el tiempo, porque las mujeres de mi generación fueron entrenadas para sobrevivir a la decepción. Esa frase se quedó conmigo, no para sobrevivir a la adversidad, no para sobrevivir a la tragedia. La decepción, como si generaciones de mujeres hubieran aprendido silenciosamente a absorber el dolor sin derrumbarse. Durante la semana siguiente, mis días se establecieron en un ritmo brutal. Alimentar al bebé, lavar biberones, intentar dormir, llorar ocasionalmente en la ducha, repetir. Pero algo más también comenzó a suceder. Empecé a adaptarme. El señor García ayudó a reparar la secadora rota después de escucharla chillar a través del garaje abierto. Una mujer de la iglesia llamada Dolores trajo una caja de ropa de bebé que su nieto había dejado.
Y Elena Fuentes, la abogada jubilada, pasó una tarde con una carpeta. Solo información. Aclaró de inmediato, sin presiones. Dentro había notas sobre derechos financieros, leyes de abandono conyugal y protección de bienes conjuntos. Recuerdo haber mirado los papeles mientras mi hijo dormía sobre mi pecho. Se sentía surrealista. Un mes antes, mi mayor preocupación había sido la decoración de la guardería. Ahora estaba aprendiendo terminología legal mientras me recuperaba del parto. Por la misma época, volví a trabajar a distancia. Pequeños trabajos de contabilidad al principio. Entrada de datos. Asistencia contable en línea para pequeñas empresas. Trabajaba durante las siestas, a altas horas de la noche, a veces con una sola mano mientras sostenía al bebé. No era glamuroso, pero la primera vez que compré comestibles usando dinero que gané yo misma, algo cambió dentro de mí. Conduje a casa, agarrando el volante más fuerte de lo necesario porque me di cuenta de que ya no estaba indefensa. Mientras tanto, las redes sociales de Esteban se volvían más imprudentes cada día. Sus amigos lo etiquetaban constantemente. Clubs de playa, concursos de bebida, alquiler de barcos. En un video alguien gritó, "A la libertad". Y Esteban se rió más fuerte que los demás. Eso me dolió porque en casa yo no había dormido más de 90 minutos seguidos en casi un mes. Libertad, qué palabra tan lujosa era esa. Una tarde de viernes, me senté en el suelo de la sala doblando la ropa mientras mi hijo pateaba sus pequeñas piernas alegremente sobre una manta a mi lado. De la nada se rió. Una risa de verdad. No de gases, no un ruido aleatorio. Una risa. Me quedé completamente inmóvil. Luego lo hizo de nuevo. Pequeña. Perfecta. Hermosa. Y antes de que me diera cuenta, las lágrimas rodaron por mi cara. Agarré mi teléfono instintivamente. Por un estúpido segundo, casi llamo a Esteban. Luego me detuve porque la verdad me golpeó tan fuerte que me dolió físicamente. Él eligió no estar aquí para esto. No el trabajo. No un despliegue militar. No una enfermedad, sino una elección. Me senté allí, sosteniendo a mi bebé mientras la luz del sol de la tarde llenaba la habitación. Y por primera vez desde que di a luz, dejé de llorar por el hombre que creía que era mi esposo, porque la versión fantástica de Esteban nunca nos habría abandonado en primer lugar. Esa noche escribí algo nuevo en el cuaderno amarillo. Hoy, nuestro hijo se rió por primera vez. Su padre se lo perdió. Unos días después, Elena Fuentes regresó con café y preguntó suavemente, ¿cómo te sientes emocionalmente? Pensé en mentir. En cambio, admití la verdad. Creo que estoy cambiando. Elena sintió lentamente como si ya lo supiera. Bien, dijo. Esa respuesta me sorprendió. Miró alrededor de mi cocina, las facturas ordenadas, los suministros para bebés apilados cuidadosamente, los horarios escritos en el refrigerador. ¿Sabes lo que veo? Preguntó. Negué con la cabeza. Una mujer que se está volviendo peligrosa. Me reí con cansancio. No, solo cansada. No, corrigió suavemente. Capaz. Esa misma noche, mi teléfono vibró con una alerta de fraude del banco. Abrí la notificación con indiferencia. Luego se me heló la sangre. La cuenta corriente conjunta estaba casi vacía. Inicié sesión de inmediato, con el corazón latiendo. Otro cargo internacional, miles más desaparecidos. Mis manos temblaron, y antes de que pudiera procesarlo por completo, otra notificación apareció momentos después. El vuelo A204 desde Londres ha aterrizado. Esteban estaba en casa. Sabía que Esteban estaba en casa 10 minutos antes de que realmente abriera la puerta principal, no porque llamara, sino porque la notificación de la cámara de seguridad apareció en mi teléfono mientras yo estaba arriba cambiando al bebé. Movimiento detectado en la entrada. Miré la pantalla por un largo momento. Allí estaba él, bronceado, descansado, arrastrando dos maletas caras hacia la casa, como si regresara de una luna de miel despreocupada en lugar de haber abandonado a su esposa y a su recién nacido durante todo un mes. Mi hijo se movió contra mi hombro mientras yo veía al hombre con el que me casé detenerse en la entrada y mirar la casa. Algo en su expresión me dijo que ya presentía que algo andaba mal. Quizás era el silencio. Quizás era el hecho de que no le había enviado un mensaje de texto en casi 2 semanas. O quizás la culpa tiene una forma de anunciarse antes de que lleguen las consecuencias. Abajo, la cerradura de la puerta principal hizo clic al abrirse. Luego vino el sonido de las ruedas de su maleta rodando sobre los suelos de madera. Clara, llamó. Me quedé arriba, no escondiéndome, solo esperando. Cariño, la antigua versión de mí habría bajado corriendo de inmediato, nerviosa, esperanzada, desesperada por reconectar, pero esa mujer había desaparecido lentamente en algún lugar entre las tomas de medianoche y las facturas impagas. Ahora, simplemente ajusté a mi hijo contra mi pecho y caminé con calma hacia la escalera. Cuando Esteban levantó la vista y me vio allí de pie, el alivio inundó su rostro al instante. Oh, gracias a Dios, se rió suavemente. Me asustaste. No dije nada. Su sonrisa se debilitó. Luego sus ojos comenzaron a moverse por la casa. Fue entonces cuando notó los cambios. La sala de estar se veía diferente.
más limpia, más organizada. Su consola de videojuegos había desaparecido. La gran silla de cuero en la que prácticamente vivía también había desaparecido. La foto familiar enmarcada de nuestra luna de miel ya no estaba sobre la chimenea. En su lugar había fotografías del bebé. Solo del bebé. Esteban frunció ligeramente el ceño. ¿Qué le pasó a mi silla? La vendí. ¿Qué? Necesitábamos el dinero. Eso le afectó más de lo que esperaba. Pude verlo de inmediato porque, por primera vez desde que regresó a casa, la realidad interrumpió su fantasía. Enderezó su maleta. Clara, vamos. No, dije con calma. Vamos nosotros. Parpadeó. Probablemente porque nunca le había hablado así. Luego el bebé empezó a quejarse suavemente contra mi hombro. Esteban sonrió rápidamente y se adelantó. Hola, amiguito. Pero en el momento en que extendió la mano, mi hijo comenzó a llorar. No un leve quejido, un llanto completo. Esteban se quedó paralizado, incómodo. No te reconoce, dije en voz baja. Las palabras cayeron como una bofetada. Su rostro cambió al instante. Eso no es justo. ¿Qué parte? Estuve fuera un mes, no un año. Tenía un mes cuando te fuiste. Silencio, pesado, incómodo. Luego alguien carraspeó desde el comedor. Esteban se giró bruscamente, asustado. El señor García estaba cerca de la mesa sosteniendo una caja de herramientas. Oh, dijo Esteban torpemente. Hola. El señor García asintió una vez. Bienvenido a casa. La tensión en esa habitación podría haber quebrado cristales. Esteban parecía confundido. ¿Por qué está aquí arreglando estantes? Otra voz salió de la cocina. La señora Pérez salió llevando biberones limpios. Los desinfecté para ti, cariño. Se detuvo cuando vio a Esteban. Oh, dijo con sequedad. Has vuelto. No fue grosero. Fue peor. Decepcionado. Esteban nos miró a todos como si hubiera entrado en la casa equivocada. Y en cierto modo lo había hecho. Porque mientras él había estado fuera fingiendo que la responsabilidad no existía, la vida siguió adelante sin él. Se rió nerviosamente. Vale, esto es raro. Bajé lentamente. Deberías sentarte. Su rostro se tensó de inmediato. Nadie dice eso antes de una buena noticia. Me siguió hacia la mesa del comedor. Fue entonces cuando vio las carpetas cuidadosamente apiladas, etiquetadas con esmero. Extractos bancarios, avisos de hipoteca, transacciones con tarjeta de crédito, fallas en el seguro. Su expresión pasó de la confusión a la preocupación. ¿Qué es todo esto? Saqué una silla y me senté mientras mecía suavemente al bebé. Documentación. ¿Documentación para qué? Lo miré directamente. Para el mes que desapareciste. Su mandíbula se tensó. No desaparecí. Abrí una carpeta con calma y se la deslicé. 7.000 euros en gastos de vacaciones. Otra carpeta. Pago de hipoteca atrasado. Otra. Documentación del seguro de tu hijo incompleta. Su respiración cambió ligeramente ahora. Más rápida. Menos confiada. ¿Puedo explicarlo? Lo sé. Lo interrumpí suavemente. Ese es el problema. Siempre tienes explicaciones. Se frotó la frente con fuerza. Clara, te dije que estaba luchando y yo estaba sangrando después del parto mientras criaba a nuestro hijo sola. Eso no es justo. Ahí está esa frase de nuevo. Su voz se agudizó. ¿Y qué? ¿Has estado montando un caso contra mí? No, dije en voz baja. He estado sobreviviéndote. Eso lo calló por completo. Durante un largo momento nadie habló. Incluso el bebé se había quedado extrañamente en silencio. Luego Esteban notó otro detalle. La puerta del armario del pasillo estaba ligeramente abierta. Dentro había cajas de mudanza. Sus cajas, lentamente se levantó y caminó hacia ellas. Observé cómo sus hombros se tensaban al abrir una. Dentro había ropa doblada, zapatos, artículos de tocador, empacados cuidadosamente. ¿Listo? Se dio la vuelta lentamente. No, susurró. Me quedé en silencio. Sus ojos se dirigieron a la puerta del garaje. Más cajas apiladas a su lado. Fue entonces cuando el pánico entró realmente en su rostro por primera vez. No, no, Clara. Se acercó a mí rápidamente. Esto no puede estar pasando. Lo miré con calma. Y de repente, me di cuenta de algo impactante. Ya no le tenía miedo. Ni emocionalmente, ni económicamente, ni siquiera físicamente, porque el abandono ya me había obligado a sobrevivir mi peor miedo, hacerlo todo sola. Una vez que sobrevives, ese miedo pierde poder. Quise decir lo que dije antes de irme, insistió Esteban desesperadamente. Necesitaba espacio. ¿Y qué necesitaba yo exactamente? Pregunté en voz baja. Abrió la boca. Nada salió. Continué meciendo al bebé suavemente. Me dejaste un mes después del parto, Esteban. Regresé. Eso es lo que hacen los niños después de huir. Los hombres se quedan. Sus ojos se llenaron de ira ahora porque la vergüenza finalmente lo estaba acorralando. Estás actuando como si te hubiera engañado. Lo miré con incredulidad. Abandonaste a tu familia durante el mes más difícil de nuestras vidas. Eso es dramático. No.
dijo la señora Pérez bruscamente desde el umbral de la cocina. Es preciso. Esteban parecía aturdido, probablemente porque nadie le había hablado nunca tan directamente, ni sus amigos, ni sus padres, ni yo. Especialmente yo. Luego sus ojos se posaron en el bloc de notas amarillo que estaba cerca de las carpetas. Lo recogió lentamente. Leyó la primera línea. Día 1 sin él. Su rostro perdió color página a página. 31 entradas. 31 días. Cada responsabilidad incumplida. Cada retiro financiero. Cada colapso. Cada noche solitaria. Cada hito que se perdió. Cuando finalmente volvió a mirarme, su voz sonaba más pequeña de alguna manera. ¿Escribiste todo esto? Sí. ¿Por qué? Abracé a mi hijo más fuerte contra mi pecho. Porque alguien necesitaba recordar lo que este mes realmente costó. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa finalmente quedó en silencio, me quedé parada en el umbral de la habitación del bebé sosteniendo un biberón mientras Esteban estaba sentado solo abajo en la oscuridad. Luego lo escuché llorar suavemente, no dramático, no manipulador, un llanto real. Y por primera vez desde que regresó a casa, creo que finalmente entendió lo que había hecho. La primera disculpa llegó a la mañana siguiente. Y honestamente, si hubiera dicho esas mismas palabras un mes antes, probablemente me habría derrumbado en sus brazos llorando. Pero el momento lo cambia todo. Lo siento, dijo Esteban en voz baja desde el umbral de la cocina mientras yo calentaba un biberón. No respondí de inmediato. No para castigarlo. Simplemente estaba cansada. Cansada de una manera que el sueño ya no podía solucionar. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Mi hijo se movía inquieto en su Moisés junto a la mesa mientras la cafetera silbaba en el fondo. Parecía una mañana ordinaria, pero debajo de ella yacía el naufragio de un matrimonio que ninguno de los dos reconocía por completo. Esteban se acercó con cuidado. Lo arruiné. ¿Lo hiciste? Estaba abrumado. Yo también. Lo sé ahora. Finalmente lo miré entonces. Y lo que más me sorprendió fue que realmente se veía fatal. No físicamente, sino moralmente. Como si el peso de sí mismo finalmente se hubiera vuelto insoportable. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su confianza se había ido. Incluso su forma de estar de pie se sentía diferente. Más pequeña de alguna manera. No sé cómo arreglar esto, admitió. Eso fue probablemente lo más honesto que había dicho en años. Tomé el biberón y probé la temperatura en mi muñeca. Luego pregunté en voz baja. ¿Cuánto dinero nos queda realmente? Su rostro se tensó al instante. Ahí estaba. La realidad de nuevo. Nos recuperaremos, dijo rápidamente. Eso no fue lo que pregunté. Silencio. Finalmente murmuró un número. Cerré los ojos brevemente. Era peor de lo que pensaba. Mucho peor. Los días siguientes se volvieron dolorosamente prácticos. Sin gritos, sin amenazas dramáticas, solo consecuencias. Discusiones hipotecarias, deudas de tarjetas de crédito, reestructuración presupuestaria, llamadas al seguro. Creo que Esteban esperaba una guerra emocional. En cambio, obtuvo hojas de cálculo, y extrañamente, eso lo devastó más. Una tarde me senté frente a él en la mesa del comedor mientras el bebé dormía arriba. Entonces, ¿cuál es el plan? Pregunté. Parecía confundido. ¿El plan para qué? Nuestra vida. Te dije que lo siento. Eso no es un plan. Su frustración estalló al instante. ¿Qué quieres que diga? ¿La verdad? Ya te dije la verdad. No, dije con calma. Me dijiste sentimientos. Quiero responsabilidad. Se frotó ambas manos por la cara. Me sentí atrapado y me sentí abandonado. Eso es diferente. Lo miré. ¿Por qué? Abrió la boca, luego se detuvo. Porque, por primera vez, no tenía un argumento preparado. Me recosté lentamente en mi silla. ¿Sabes lo que más duele? Pregunté en voz baja. Levantó la vista. Ya ni siquiera es el viaje. Su expresión cambió. Es el hecho de que me viste ahogándome y decidiste que tu incomodidad importaba más. Esa frase rompió algo en él. Pude verlo suceder. La actitud defensiva desapareció primero, luego las excusas, y finalmente la arrogancia. Unos días después, el padre de Esteban vino a casa. Francisco Torres tenía 71 años. Era un obrero siderúrgico jubilado, rudo, tradicional, el tipo de hombre que creía que las acciones importaban más que los discursos. Me quedé arriba la mayor parte de la conversación, pero sus voces se transmitían por el suelo. ¿La dejaste sola? Preguntó Francisco con sequedad. Regresé. Ese no es el punto. Silencio. Luego Francisco habló de nuevo, más bajo esta vez. Cuando tu madre te tuvo, yo trabajaba turnos de 14 horas en la fábrica, y aún así volvía a casa cada noche para ayudar con los biberones. Esteban murmuró algo que no pude oír. Francisco respondió de inmediato. No, no compares el estrés. Todo hombre se asusta cuando se convierte en padre. La diferencia es si huye. Esa conversación cambió a Esteban. No al instante, no mágicamente, pero algo cambió después. Tal vez porque la decepción de otro hombre golpea diferente, especialmente la de tu padre.
La semana siguiente, Esteban comenzó a esforzarse de maneras que se sentían incómodas pero reales. Hizo las tomas nocturnas. Aprendió a calmar los dolores de gases. Canceló costosas membresías. Vendió sus palos de golf voluntariamente. Me di cuenta de todo, pero no lo alabé. No porque fuera cruel, sino porque la paternidad no se suponía que fuera una participación extraordinaria, era responsabilidad. Aún así, a pesar de todo, también empezaron a aparecer grietas en mí. Una noche, después de casi 2 horas seguidas de llanto del bebé, me derrumbé emocionalmente en la cocina. No puedo más, susurré. Esteban inmediatamente tomó al bebé de mis brazos. Sube, dijo suavemente. Lo digo en serio. Lo sé. Ya ni siquiera me reconozco. Su rostro se suavizó dolorosamente. Clara. Las lágrimas empañaron mi visión al instante. Solía sentirme bonita, admití en voz baja. Solía sentirme importante para alguien. Esa confesión quedó entre nosotros como un cable expuesto, porque debajo de toda la ira había dolor. Dolor por la versión de nuestro matrimonio que creía que teníamos. Dolor por la mujer que solía ser antes de que el agotamiento lo consumiera todo. Esteban parecía devastado, y por una vez no intentó defenderse. Eso importó. Unos días después comenzamos la terapia. Casi me negué. No porque lo odiara, sino porque ya no confiaba en la esperanza. La terapeuta era una mujer mayor y tranquila llamada doctora Luna, que parecía imposible de manipular. Durante nuestra segunda sesión, le hizo a Esteban una pregunta que silenció la habitación por completo. ¿Cuánto creías que te costaría la paternidad? Frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Actuaste como si convertirte en padre te robara algo, explicó. ¿Qué fue? Se quedó mirando la alfombra durante mucho tiempo, luego finalmente susurró. Mi libertad. La doctora Luna asintió lentamente. ¿Y qué creías que le costaba la maternidad a tu esposa? Esteban me miró entonces. Realmente me miró. Las ojeras bajo mis ojos, el agotamiento, la cautela, todo. Y de repente las lágrimas llenaron sus ojos de nuevo, porque por primera vez entendió algo terrible. Yo también había perdido la libertad. Pero a diferencia de él, me quedé. Esa misma noche, después de la terapia, Esteban encontró mi teléfono cargándose en la encimera de la cocina. Apareció automáticamente una notificación de video, una de las grabaciones que había hecho durante el mes que él estuvo ausente. Hizo clic antes de que yo pudiera detenerlo. La pantalla me mostraba sentada en el suelo de la habitación del bebé a las 2 de la mañana, sosteniendo a nuestro recién nacido que gritaba mientras yo lloraba en silencio. No sé lo que estoy haciendo, susurró mi yo del video temblorosamente. Solo necesito que él vuelva a casa. Esteban se quedó mirando la pantalla como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Luego se reprodujo automáticamente otro video. Yo sonriendo débilmente mientras mostraba la primera sonrisa del bebé. Otro, yo sentada junto a facturas impagas. Otro, yo susurrando. Está bien. Mamá está aquí. Sola. Siempre sola. Cuando el último video terminó, Esteban se cubrió la cara con ambas manos. Y durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El invierno llegó silenciosamente ese año. Para diciembre, nuestro hijo dormía la mayor parte de las noches. Los arces fuera de nuestro vecindario se habían desnudado, y el agudo caos que una vez llenó nuestro hogar se había suavizado en algo más lento, no más fácil, solo más honesto. La gente ama las historias donde una gran disculpa lo arregla todo. La vida real no funciona así. La confianza regresa a pasos lentos. A veces menos, a veces nada. Durante mucho tiempo todavía me despertaba enfadada, no una ira ruidosa. La profunda. La que se sienta en silencio a tu lado mientras doblas la ropa o lavas biberones o miras a tu marido riendo con el bebé y te preguntas por qué no pudiste amarnos correctamente la primera vez. Pero Esteban siguió apareciendo. Y finalmente, la constancia se volvió imposible de ignorar. Se encargó de las tomas de medianoche antes de ir a trabajar. Cogió proyectos de consultoría adicionales para reparar la cuenta de ahorros. Canceló por completo la tarjeta de crédito de Europa. Empezó a asistir a clases para padres en la iglesia a pesar de que odiaba sentirse avergonzado. Cada sábado por la mañana, llevaba a nuestro hijo a pasear por el barrio para que yo pudiera dormir sin interrupciones durante unas horas. Al principio, pensé que la culpa lo motivaba. Tal vez sí, pero con el tiempo algo más lo reemplazó. Humildad. Una mañana bajé y encontré a Esteban dormido en el sofá con el bebé recostado sobre su pecho mientras los dibujos animados se reproducían suavemente en la televisión. La imagen me detuvo en seco, no porque fuera perfecta, sino porque era ordinaria, y lo ordinario una vez nos había parecido imposible. La señora Pérez también notó los cambios. Bueno, dijo una tarde mientras me ayudaba a organizar la ropa del bebé. Finalmente parece un padre en lugar de un turista. Me reí más fuerte de lo que lo había hecho en meses. Luego, inesperadamente, las lágrimas siguieron justo después. La señora Pérez me abrazó de inmediato. Casi lo dejo, admití en voz baja en su hombro. Lo sé. No, quiero decir, permanentemente. Se apartó y me miró atentamente. ¿Y eso habría estado mal? Abrí la boca.
Luego me detuve porque sinceramente ya no lo sabía. Esa era la complicada verdad de la que nadie habla en el matrimonio. A veces, el perdón no se trata de decidir si alguien merece otra oportunidad. A veces, se trata de decidir si reconstruir juntos crea más paz que irse. Y esa respuesta se ve diferente para cada familia. Una semana antes de Navidad, Esteban me preguntó si asistiría a una cena con sus padres. Dudé, no porque no me gustaran, sino porque temía fingir. Pero la cena me sorprendió. Francisco Torres se sentó en silencio a la cabecera de la mesa, observando a Esteban ayudar a alimentar al bebé con puré de batata mientras mantenía una conversación incómoda al mismo tiempo. Finalmente Francisco me miró y murmuró. Está aprendiendo. Palabras simples, pero significativas. Más tarde esa noche, mientras lavábamos los platos juntos, Esteban habló en voz baja sin mirarme. Solía pensar que la responsabilidad arruinaba a la gente. Seguí enjuagando los platos. Y ahora él tragó con dificultad. Creo que la responsabilidad revela a la gente. Esa frase se quedó conmigo porque era verdad. Su viaje a Europa no había creado egoísmo. Lo expuso. Así como la adversidad había expuesto fortalezas dentro de mí que nunca supe que existían. Unos días después de Navidad, nuestra iglesia organizó una pequeña cena comunitaria para miembros mayores que vivían solos. La señora Pérez insistió en que asistiéramos. El salón de la hermandad olía a café, jamón horneado y velas baratas. Parejas de ancianos sentadas envueltas en suéteres compartiendo historias mientras los niños corrían entre las mesas riendo. En un momento dado, salí al pasillo con el bebé y encontré al señor García sentado solo cerca del perchero. Le sonrió a mi hijo. Ya es un niño grande. Ya come como un adolescente. El señor García rió suavemente. Luego, después de un momento, dijo algo que nunca olvidé. ¿Sabes qué salvó este matrimonio? Lo miré con curiosidad. Él asintió hacia el salón de la hermandad donde Esteban estaba ayudando a apilar sillas plegables con otros voluntarios. No el amor, dijo. La responsabilidad. Esa sola frase se sintió como la pieza final de todo. Porque el amor por sí solo no nos había llevado a través de ese año. El amor por sí solo no había pagado las facturas. El amor por sí solo no había sobrevivido a noches sin dormir. El amor por sí solo no había reconstruido la confianza. La responsabilidad lo había hecho. La decisión de quedarse, de presentarse, de cargar con el peso, incluso cuando nadie te aplaudía por ello. Más tarde esa noche, después de que llegamos a casa, Esteban estaba en el umbral de la habitación del bebé mirándome mecer a nuestro hijo hasta que se durmiera. «Está feliz», susurró Esteban. Miré el rostro adormilado del bebé. «Sí». Luego Esteban dijo lo que creo que había estado cargando durante meses. «Casi los pierdo a los dos». No respondí de inmediato, porque algunas verdades merecen silencio primero. Finalmente, lo miré. «Sí», dije honestamente. «Lo hiciste». Sus ojos se llenaron al instante. «Pero ¿sabes algo?», continué en voz baja. «Realmente no fue Europa». Frunció el ceño ligeramente. «Fue dejarme sola durante el peor momento de mi vida y convencerte de que tu comodidad importaba más». Las lágrimas rodaron por su rostro. «Lo sé». Y por primera vez, le creí. No por sus palabras, sino por los meses de acciones detrás de ellas. Nuestro matrimonio sobrevivió, pero no porque borráramos lo sucedido. Sobrevivió porque finalmente dejamos de mentir sobre quiénes éramos. Esteban dejó de fingir que la responsabilidad era opresión. Y yo dejé de fingir que el amor significaba tolerar sin fin el abandono. Algunas cicatrices permanecieron. Quizás siempre lo harían. Pero la curación no requiere olvidar, solo honestidad. Esta noche, años después, cuando veo a Esteban ayudando a nuestro hijo con la tarea en la mesa de la cocina, a veces todavía pienso en esa joven madre agotada sentada sola a las 3 de la mañana, creyendo que su vida se estaba desmoronando. En muchos sentidos lo estaba. Pero a veces el colapso de la ilusión es el comienzo de la sabiduría. Y quizás esa sea la lección que espero que la gente extraiga de nuestra historia. El amor real no son vacaciones emocionantes o promesas encantadoras. El amor real es quedarse cuando la vida se vuelve inconveniente. Es sacrificio sin aplausos. Responsabilidad sin escape. Y si alguna vez has sacado a una familia adelante en la adversidad sintiéndote invisible, espero que recuerdes esto. Lo que haces importa más de lo que nadie pueda decir en voz alta. Gracias por pasar este tiempo conmigo y compartir este viaje.